Amados hermanos jóvenes de la Iglesia de Dios, de esta región número 6, paz a vosotros. Me es un honor y una bendición el poder compartir con cada uno de ustedes una pequeña exposición de la palabra de Dios, ya que el comité de nuestra región número 6, Comité Regional Juvenil, me ha hecho esta cordial invitación, lo cual agradezco a Dios y a cada uno de ellos. Bien, hermanos, quiero compartir la palabra de nuestro Dios en este momento, esperando que esta reflexión sirva de motivación, así como también pues de incentivo en cada uno de nuestros jóvenes, y poder en medio de estos tiempos pues continuar fortaleciendo nuestra fe y asimismo fortaleciendo nuestro espíritu. En esta ocasión quiero platicar, hermanos, de lo que es nuestra actitud o la actitud del joven. Me referían los hermanos pues acerca de los tiempos que se viven, de las circunstancias que se están dando en nuestra iglesia y en todo el mundo. Entonces, amados hermanos jóvenes, viene a mi mente pues el pensar cómo está siendo nuestro comportamiento con Dios, nuestro compromiso con Dios en estos momentos, tanto en día de reposo como en cualquier otro día, de acuerdo a donde nos desenvolvemos. ¿Cómo es nuestra actitud? La actitud pues son un conjunto de sentimientos de la persona, en muchas ocasiones negativos o positivos, pero vamos a hablar de una actitud positiva, por supuesto, de una actitud que debe existir en un hijo de Dios. Hablar de actitud, yo cuando hablo de pienso que hablo de una conducta, un comportamiento totalmente adecuado de los hijos de Dios. En Proverbios capítulo 18, hermanos, este hombre sabio expresa unas palabras muy hermosas. Proverbios 18, verso 14, que dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Una vez más, hermanos, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Es decir, mis hermanos jóvenes, que una actitud puede marcar la diferencia, que una forma de comportarnos, de conducirnos, es decir, nuestro estado emocional, si somos jóvenes o son jóvenes alegres, emotivos, entusiastas, pero sobre todo para servirle a nuestro Dios, por supuesto, hermanos, que se van a ver bendecidos, se van a ver muy favorecidos por parte de nuestro Dios. Y aquí refiere el proverbista, hermanos, que a pesar de que a veces llegara la enfermedad al cuerpo físico, pues el buen ánimo dice que hace que se soporte la enfermedad. Y al hablar de buen ánimo, al hablar de buena actitud, estamos hablando de una fe perseverante en nuestro Dios, de una confianza también en nuestro Dios. Entonces es tan importante entender, hermanos jóvenes, entender que nuestro ánimo es tan importante. Podemos enfrentar problemas, como jóvenes también pueden enfrentar problemas. ¿De qué índole? Pues problemas, hablamos de salud, puede ser, hermanos, y más en este tiempo por las cosas que se están dando, las cosas que se están viviendo, que nos cuidamos, que nos preocupamos, que nos interesamos por mantener pues todos los cuidados que se nos están recomendando. Pero sin embargo nos damos cuenta que es tan importante cuidar nuestra actitud, que a pesar de una presión, que a pesar de las circunstancias a veces muy adversas que se vive hoy en día, y no solo por la enfermedad que estamos atravesando, sino por los tiempos peligrosos de los cuales habla el apóstol Pablo, pues debemos, a pesar de todo esto, nosotros, nuestra actitud debe de ser muy positiva en cuanto a la obediencia a nuestro Dios. Y que así, hermanos, o sea, puede ser a veces enfermar de algo tan sencillo, pero si nos debilitamos, si nuestra fe se decae, si nuestra actitud pues es negativa, pues aquella enfermedad puede crecer aún más, darle esa
fortalece esas armas para que se desarrolle más. Pero si nuestra fe es fuerte, por eso esto va ligado. Cuando se dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, todo lo que pudiéramos hacer. Es lo mismo cuando llega la enfermedad a la persona, pero tenemos fe en el Señor, nuestra actitud es positiva, hermanos. Es que hay fe en nosotros, que creemos en Dios, que confiamos en que Él puede hacer obras maravillosas. Entonces ahí Dios hace esa manifestación de su poder, de su amor en favor de cada uno de nosotros. ¿Es importante esto, hermanos? Es importante mantener un equilibrio emocional bien definido como hijos de Dios. También debemos darnos cuenta que el ánimo, hermanos, es tan importante. Así como el desánimo es una enfermedad que puede devastarnos, que puede afectar, que puede incluso matar, el desánimo. En el sentido espiritual les estoy hablando ahora. Vemos que el mantener un buen ánimo es importante. Y ahorita aquí yo pudiera preguntarles, jóvenes, yo pudiera decirles cómo es su actitud de ustedes. ¿Cómo está su ánimo en este momento? ¿En dónde, hermanos? En su localidad. ¿Cómo está su ánimo? En su localidad, en su congregación, ¿sí? O en su región, hermanos, en nuestra región. ¿Cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo estamos enfrentando esta realidad? ¿En un mismo pensamiento? ¿Qué acciones estamos tomando? ¿Qué actitudes estamos tomando? ¿Para qué? Para caminar de alguna manera, pero bien asidos de la mano de nuestro Dios. Es bueno analizar y meditar en esto, hermanos, ver en estas situaciones cómo está siendo nuestro comportamiento como jóvenes de la iglesia de Dios. Cómo está siendo nuestro accionar. Vivimos, hermanos, en momentos donde los jóvenes a veces también viven esos desequilibrios, son quizás a veces inconstantes también, y eso habla de una actitud negativa en cuanto a las cosas de nuestro Dios. Entonces es tan importante, hermanos, que nuestro ánimo esté siempre al servicio de nuestro Dios. Que aunque sea en este momento, hermanos, no tengamos ningún temor, porque nuestro Dios nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, nos dice que no tengamos miedo. Y es tan importante entonces entender que como Josué enfrentó la batalla y aún pudo, por ese auxilio que Dios le brinda, detener, hermanos, con el poder de Dios aquel sol y aquella luna para poder, hermanos, vencer en esa batalla. Hoy nosotros podemos detener, hermanos, todas aquellas cosas también que puedan afectar nuestro desarrollo espiritual. Está en nosotros, está en nuestro compromiso, está en esa actitud que tomemos nosotros, cada uno de nosotros. Y podemos igual hacer grandes cosas y ganar grandes batallas. Quiero, hermanos, leer en Proverbios 17, aquí mismo, hermanos, Proverbios 17, verso 22, que dice: el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué entendemos con esto? Hablamos de disposición ahora, hermanos. Entendemos entonces, hermanos, que nosotros debemos mantenernos alegres, que tenemos ese derecho incluso a sonreír, hermanos, que tenemos ese derecho, hermanos, a ser felices también, que tenemos que pensar entonces, hermanos, en cosas muy positivas, jóvenes. Por eso aquí nos dice que el corazón alegre produce buena disposición. Es decir, que hay esa presteza, ¿para qué? Para servirle a nuestro Dios. ¿O qué vamos a hacer en este momento, hermanos? ¿Escondernos? ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿El no querer trabajar? No, hermanos, yo creo que en este momento debemos de trabajar doble todavía. Pero tenemos que mostrar esa alegría, hermanos, ese compromiso
de desear servirle a nuestro Dios, como dice la palabra. El corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, hermanos, seca el espíritu, es decir, en el ámbito espiritual, que seca el aspecto espiritual. Es decir, aquellas personas con apatía, que todo lo rechazan, que todo lo ven mal, o incluso que incentivan a veces a los jóvenes al desánimo. Esas personas, dice, se secan los huesos. Es decir, cuando un hueso está seco, está sin vida, está muerto. Es decir, que alguna persona de estas puede afectar tanto que ella perece. Pero lo peor, jóvenes, que si se rodean ustedes de este tipo de personas que desalientan, desaniman, pueden secarse también los huesos de ustedes. Y no es esa la intención, sino la intención es que tengan disposición, que sean alegres, pero para servir en la obra de nuestro Dios, para tener esa buena disposición delante de nuestro Dios. Y aquí mismo en Proverbios, también me agrada mucho este versículo, Proverbios 15. En Proverbios 15, verso 13, también nos refiere lo mismo. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor de corazón el espíritu se abate. El corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Jóvenes, ustedes están en la etapa más hermosa de su vida. Ahorita ustedes, los varones, se ven pues guapos, se ven elegantes, las señoritas se ven hermosas. ¿Por qué? Están viviendo una etapa maravillosa de su vida, que todas las etapas son bonitas, pero ustedes ahorita están en esa flor de su juventud, están en esa etapa que pueden darlo todo, de alguna manera enfrentar. Y vemos también que a veces en esas batallas puede entrar un desánimo en los jóvenes, puede entrar ese pues alejamiento incluso a veces de la iglesia de nuestro Dios, y es lo que no queremos, jóvenes, porque queremos que reciban bendición de parte de nuestro Dios. Me agrada mucho una historia allá en el libro de Nehemías. Vamos a verlo. En el libro de Nehemías, ahí vemos una situación que se vive en una construcción que estaban haciendo, que era necesario una muralla, que era necesario edificar para pues tener ese escudo de protección. Sin embargo, vemos que a veces cuando se trata de construir también tenemos problemas, tenemos pues ese enemigo que es el adversario, que siempre busca destruir. Nuestro Dios busca que construyamos bien, pero el enemigo busca pues destruir la obra de nuestro Dios. Aquí en Nehemías capítulo 10, Nehemías capítulo 4, voy a leer en el verso 10, que dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Este varón, al ver que se estaban cansando las gentes, que estaban las gentes devastándose físicamente, y que dice, el escombro es mucho, las fuerzas se han enflaquecido, y no podemos edificar el muro. Sin embargo, vemos aquí más adelante, mis hermanos, que cuando se ora a Dios con fe, Dios contesta, Dios se manifiesta. Y dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando el varón de Dios se da cuenta de estas circunstancias, se allega a Dios, hermanos, vemos el caso de Nehemías, que habían aquellos enemigos, que aquellos que se enojaban porque ellos estaban construyendo. Pero vemos que cuando invocan el nombre de Dios, Dios los escucha. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Y continuaron su obra, hermanos, porque Dios los animó, Dios los alentó a seguir construyendo el muro. Y nosotros podemos, hermanos, quizás tener algún problema en alguna ocasión,
pero nunca debemos de dejar de construir ese muro espiritual, esa barrera que nos divide entre el enemigo y nuestra casa espiritual, y que podamos llegar a ser esos varones, esas señoritas perfectos delante de nuestro Dios. Y así, hermanos, que nuestros pensamientos siempre sean positivos, no negativos, y que si alguien los insta a que no hagan lo bueno, a que no vayan a la iglesia, a que no colaboren con los jóvenes de su región, que ustedes no hagan caso, que no consientan ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes, que su pensamiento de usted sea en agradar a nuestro Dios, en hacer las cosas bien para nuestro Dios. Aquí en el libro, en la carta, de Filipenses capítulo 4. Dice así, hermanos, en el verso 8: por lo demás, hermanos jóvenes, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. ¿En qué tienen que pensar entonces, jóvenes? En lo que es agradable, en lo que es bueno, en lo que es justo, verdadero, honesto, en lo que es digno de alabanza, aquello que es amable, hermanos. En esto tenemos que pensar, en esto tenemos que ocupar nuestra mente. Nuestras acciones deben de desprenderse de esta manera para que agrademos a Dios. Aquí no nos dice, hermanos jóvenes, que pensemos en aquello que es negativo, que pensemos que ahorita no podemos o que no vamos a salir. No, que pensemos en todo lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre. En todo esto dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Y esto, hermano, nos genera sin duda una felicidad enorme. Por eso dice que pues el que está alegre tiene esa disposición de servir. Y quien piensa de esta forma, como dice Pablo a la iglesia de Filipos, quien piensa así, hermanos, todo el tiempo tiene esa disposición para servir. Todo tiempo tiene ese deseo de agradar a nuestro Dios. Tiene ese deseo, hermanos, pues de servirle al prójimo. Y esto es, jóvenes, no para los ancianos solamente, o los ministros, o los diáconos. No, jóvenes, ustedes pueden hacer estas obras buenas también como señoritas, como varones jóvenes, y Dios las va a tomar en cuenta también. Pero esa debe de ser la actitud de los jóvenes de la iglesia de nuestro Dios, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Esa debe de ser nuestra actitud, porque esa es la escuela que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, le dejó a nuestros padres también, ellos a nosotros, y ahora nosotros a nuestros hijos y a nuestros jóvenes también, para que ellos también hagan. Porque todos, hermanos jóvenes, buscamos un galardón de vida eterna. Aquí, hermanos, en Efesios capítulo 3, también nos habla algo de que a veces vamos a pasar situaciones difíciles. En el verso 3 del capítulo 13 dice: por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, decía Pablo. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Que no nos desanimemos por el sufrimiento de algún hermano, de alguna persona, incluso de nuestros ministros. Que no desmayemos como iglesia o como congregación o como jóvenes. Que antes, hermanos, nos demos cuenta que es una bendición de Dios. Que si sufrimos por Cristo, reinaremos con Él. A causa de nuestro Señor Jesucristo, si hay sufrimiento en nuestra vida, si hay pobreza en alguna ocasión, si hay en alguna otra ocasión llegase la enfermedad o pudiese haber otro problema de algún otro índole, amados hermanos, que la actitud nuestra sea como la actitud de Daniel en el foso de los leones. Que nuestra actitud sea como la de José allá en la cárcel. Que sea como Pablo en alta mar, cuando andaba en aquel barco y prácticamente sentían que iban a perecer.
Pero la actitud de Pablo y de los varones que les he mencionado fue de esperanza, fue de fe, fue de confianza en nuestro Dios. Y Dios, amados hermanos, se manifestó en ellos y rescató a Pablo allá en aquella barca y lo sacó a tierra firme. Y aun cuando la víbora lo mordió, hermanos, ese veneno de esa tan ponzoñoso no le hizo nada. Aquellas gentes nativas de ahí esperaban que cayera muerto y decían que era Dios o porque no moría. Esperaban que cayera muerto porque era muy fuerte el veneno. Pero Pablo confiaba en Dios. Y Dios, en medio de esas tribulaciones, Dios lo ayudó. Dios cerró la boca de los leones cuando Daniel. Dios cuidó a Misael, Ananías y Azarías y no se quemaron. Hoy Dios nos cuida a nosotros, hermanos. Pero nuestra actitud debe de ser una actitud positiva, de confianza en Dios. De que entendamos que nuestro Dios es con nosotros y Él es por nosotros en todos nuestros proyectos, en todo lo que hagamos. Pero esa actitud debe de ser así, que si estudiamos, pero primero es Dios. Que si se quieren preparar está bien, pero primero es Dios. Que si están trabajando, pero el día de reposo es para el Señor y primero es nuestro Dios. Que si ustedes se casan un día, pero primeramente será honrar a Dios, obedecer a nuestro Dios. Que hagan lo que hagan, en primer lugar lo ocupará nuestro Dios, porque Él ya lo dio todo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que darlo todo por nuestro Dios. Quiero, hermanos, compartirles una porción más de la palabra de nuestro Dios, ya que es tan importante la reflexión aquí en Santiago, capítulo 4, versículo 8, que dice: allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Es decir, hermanos jóvenes, que si en alguna ocasión hemos decaído nuestro ánimo, que purifiquemos nuestros corazones. Que podamos hacer, hermanos, una entrega total a nuestro Dios. Y estar convencidos, jóvenes, que pueden ustedes darle más a nuestro Dios en su juventud. Que esa fuerza tan grande que tienen, la pueden utilizar, pero para la honra y gloria de nuestro Dios. Que pueden ahorita, hermanos, purificar sus corazones. Y podemos purificar nuestros corazones y dar, hermanos, ese plus de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que crezca la obra de Dios y para que crezcamos nosotros también en gracia y en conocimiento delante de nuestro Dios. Es por ello, hermanos, es por ello que yo les invito en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que hoy, hermanos, que tenemos esa fortaleza y que nos ha tocado vivir esta situación, no nos entristezcamos, sino nos alegremos que tenemos vida y que tenemos a Dios con nosotros. Y que si Él, hermanos, ha permitido todo esto, bendito sea nuestro Dios. Démosle más a Él, para que de esta manera, mis hermanos jóvenes, siempre le reconozcamos y siempre estemos con esa disposición. Pues bien, mis amados hermanos jóvenes, quiero decirles que tenemos el momento oportuno. Hoy es el día aceptable, el día para ofrecerle lo mejor a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y sea con cada uno de ustedes. Paz a vosotros.